Tassidele a todos, mi nombre es Duten Sampon, soy del monasterio de Kopan, nací en Solukhumbu, en Tame, y a los 12 años, estaba con mi tía en Laudo. A los 2 años, sí, hasta 14 años estuve con ella. Fui a la escuela local en Tame y ahí aprendí, creo que dice inglés. Y aprendí inglés, sí, de Mary, de Halley, de Amy Miller, de los diferentes occidentales que venían allí a hacer retiro. Me enseñaban allí inglés. Y a los 16 años bajé con los Sherpa y vine aquí a Kopan. Y cuando llegué a Kopan, todavía no estaba, creo que hice construida el convento. Entonces estuve en Kopan estudiando con los monjes y tomé la ordenación en el 92 de Kirti-Sencha Rinpoche. El convento de monjas se construyó en el 90 y creo que se empezó a construir en el 90 y en el 94 ya fuimos allí al convento. Cuando al principio éramos unas 32 monjas, creo que dice. Ahora somos más de 260 monjas. En esa época éramos muy pocas y dormíamos todas juntas. Yo estaba en el piso de arriba de la Gompa, compartía habitación con otras 4 monjas, creo que dice. Estudié filosofía más de 18 años y también tibetano, inglés, también rituales de construcción de mandalas de arena. Y ahora las monjas tienen muchos más temas de estudio que los que teníamos nosotros al empezar. Filosofía, inglés, tibetano, no sé si arte también, nepalí, ciencia y muchos otros temas más. Yo hice a la vez que estudiaba, yo estuve trabajando en producir incienso, también en la oficina durante 5 años, creo que dice. Y además también pues viajaba a diferentes países como Estados Unidos, Australia, Alemania, Tailandia, Singapur y muchos otros países pues para hacer mandalas de arena y también para hacer puyas y rituales especiales. Y así tuve una oportunidad realmente preciosa. He tenido esta oportunidad preciosa gracias a la bondad de Sontel Dalai Lama y Kyabje Lama Zopa Rinpoche, Kenshu Rinpoche, Geshe Lundrup y Geshe y Ken Rinpoche, Geshe Choni y todos mis maestros. Y por eso estoy muy contenta aquí de poder estudiar. Este año es mi último año de estudio y para hacer ya el examen de Gesema lo iba a hacer este año si es que se permite salir del confinamiento. Entonces acabaría este año los estudios como Gesema y si no pues sería el año que viene. Este año seríamos como 4 Gesemas y haciendo luego un total de 16 y cada vez pues somos más seguíamos más Gesemas. Bueno, eso es todo. Quiero quedarme aquí en el convento de monjas y seguir los consejos del Guru y poder ayudar a las monjas tanto como pueda. Y la verdad es que estoy muy a gusto aquí. Muchas gracias.
Mis muy queridas, bondadosos, preciosos, joyas que satisfacéis los deseos, vosotros, todos estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos y hermanas, a vosotros, todos los seres. Espero que estéis todos bien. Entonces vamos a llevar a cabo la motivación. Generar la motivación, generar la motivación de la bodhicitta. Que la motivación no solamente es para que nuestra mente se transforme en Dharma, el Dharma sagrado, no Dharma mundano, sino sagrado, sino también para que nuestra acción de escuchar las enseñanzas se conviertan en Dharma sagrado y sean así solo causas de felicidad y no virtud, porque si fuera Dharma mundano, entonces sería una acción no virtuosa. Y entonces sería causa de sufrimiento, que es justamente lo que no queremos. No queremos que sea sufrir. Y no solo eso, sino que la motivación una motivación poseída por bodhicitta, impregnada de bodhicitta, es decir, como transformada en bodhicitta, de esa forma la acción de escuchar las enseñanzas se vuelve causa de iluminación. Y no solo eso, sino eso quiere decir que cualquier acción que uno lleve a cabo, como ya he mencionado anteriormente, no solamente la meditación, el estudiar el Dharma, es decir, estas acciones que tienen esta apariencia religiosa, pues que esas acciones se vuelvan Dharma, causa de iluminación con la bodhicitta, pero no solamente esas acciones, sino también acciones ordinarias, como el comer, caminar, dormir, llevar a cabo nuestro trabajo, etcétera, que con la mente de la bodhicitta puedan ser acciones de Dharma, es decir, causas de iluminación, de forma que todo lo que hagamos sea una causa de iluminación. Entonces, así las enseñanzas que vamos a escuchar ahora, y no solamente el escuchar las enseñanzas, sino también el dar enseñanzas, todo lo hemos de hacer con la motivación de la bodhicitta, para que se vuelvan Dharma realmente. Entonces, siempre que generemos la motivación de la bodhicitta, que no sean meras palabras.
para que uno pueda lograr el estado gozoso de paz, la liberación de los océanos de sufrimiento samsárico. Incluso eso no es suficiente. El propósito de nuestra vida, de haber tomado una vida humana, no basta con liberarse uno de los océanos de sufrimiento samsárico. El propósito es beneficiar a los seres, liberar a los innumerables seres infernales, y no solamente a los de este universo. Hay innumerables universos, y en cada uno de esos universos están los 6 tipos de seres, los diferentes reinos de existencia de los diferentes reinos de sufrimiento de existencia. En cada universo pues están los reinos infernales, innumerables seres infernales, etc. Por eso no solamente nos centramos en los de este universo, sino que nuestra motivación incluya, abarque a todos y cada uno de los seres de los diferentes reinos de existencia, por ejemplo, infernal, también que abarque a todos y cada uno de los seres pretas, espíritus hambrientos, que hay los innumerables pretas de los innumerables universos. Y también a los innumerables animales, es decir, innumerables animales como insectos, etcétera, en los innumerables universos. Por eso incluimos a todos los animales, no solamente de este universo, sino de todos los universos. Entonces, cuando generamos así la bodhicitta, y lo menciono así poco a poco, lentamente, como para introducir o presentar, para tener en cuenta a todos estos seres, es decir, a los innumerables, los innumerables animales de los innumerables universos, aquellos animales que son algunos tan grandes como muy, muy grandes, y otros que son pequeñitos, que están, por ejemplo, en la madera, y que apenas los podemos percibir a simple vista. Hay insectos chiquitísimos por todas partes. Donde hay seres humanos, algunos los podemos ver y otros no. Donde quiera que haya, por pequeño que sean esos pequeñitos insectos, no sé ahora los nombres, pero estos también en el agua, que hay esos pequeños animales que no podemos ver a simple vista, sino con microscopio. Entonces, normalmente personas solemos decir bodhicitta, incluso yo, no decimos bodhicitta, pero se queda en palabras, no pensamos profundamente. Cuando decimos animales, quiere decir que estamos incluyendo a todos, a aquellos que son tan grandes muy grandes como ballenas y demás, que son inmensos, y otros que son chiquititos, que solo se pueden ver con microscopio. ¡Wow! Increíble. ¿Cuántos?
Es decir, se trata de incluir a todos, no dejar a ningún ser fuera, ni a una pequeña hormiga, ni a un pequeño mosquito, ni a un insecto pequeñito. Ningún ser se queda excluido de nuestra bodhicitta, especialmente cuando decimos la oración de refugio, ¿no? Tomo refugio en el Buda, Dharma y Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos de mi generosidad y demás pueda convertirme en Buda para beneficiar a los seres. Entonces, cuando tomamos el refugio Mahayana, recordar, estamos incluyendo a todos y cada uno de los seres de los diferentes universos. Seres animales, por ejemplo, que ni siquiera podemos imaginar su existencia. A veces, cuando vemos algunos documentales en la televisión y hablan de la vida animal, de repente ves animales que ni siquiera sabías que existen. Entonces, independientemente de que los hayas visto o no, de que los conozcamos o no, nuestra bodhicitta les abarca, no deja a ninguno fuera, no importa lo pequeño que sea. También esos insectos en nuestro cuerpo se refiere creo que a los gérmenes. Simbu es en tibetano. Creo que son gérmenes. Es decir, esos organismos minúsculos en nuestro cuerpo. Que normalmente en los textos de medicina te hablan que hay como 21.000. Me acuerdo en Tíbet, no sé, no creo que fuera yo, pero bueno, un monje en Pagri, donde yo viví 3 años, haciendo puyas cada día, excepto un día al año. Cada día hacíamos puyas, era algo ya muy establecido, muy estándar. Sabíamos ya qué puyas teníamos que hacer cada día y durante el día y luego muchas por la noche. Bueno, probablemente ya lo he mencionado anteriormente, aunque no estoy seguro. A veces hacíamos puyas extras durante toda la noche que no podíamos dormir. Hacíamos la noche de Tara. Toda la noche recitábamos las alabanzas de Tara y teníamos que completar un número. Entonces mi maestro, el que facilitó el que yo tomara la ordenación y me ayudaba a memorizar los textos, el que me llevó allí al monasterio y ofreció la puya en mi nombre en el monasterio de Tomogese Rinpoche, creo que dice el gran yogi de Tomogese. Bueno, pues en esa época, cuando yo tomé la ordenación, creo que fue en esa época, creo que China ya había entrado, los chinos ya habían entrado en Lhasa, o estaba a punto de, era por esa época, o era cercano. Entonces yo tomé la ordenación en el monasterio de Tomogese del gran abad Tupten Jinpa, del monasterio de Sera, un gran maestro. Entonces mi maestro
el que era mi preceptor, el que me guiaba. Por la noche él tenía un palo muy largo, creo. Sí, un palo muy largo con una especie de gancho o de punta afilada en el extremo. Y que nos azuzaba con ello cuando nos dormíamos. Creo que a mí no me tocó. Además de estar yo ahí, había otros dos monjes y un monje anciano que había escapado del monasterio de Tashilhunpo, del monasterio del Panchen Lama, y otro monje más joven que también vino de ese monasterio. Entonces a estos sí que les llegó a pinchar con esa especie de aguja o de punta afilada cuando dormían para despertarse. Por supuesto, sí, claro que cuando te pinchan con eso, pues te despiertas, y es una gran purificación, que obtienes gracias del Guru, del Lama. Y por supuesto te purifica la negatividad acumulada, el karma negativo acumulado en tus vidas pasadas durante muchos eones. Es decir, cada vez que así, pues a lo mejor te pinchaba con ese palo, con ese gancho, pues era una increíble purificación gracias al Guru. Anyway, so bueno, y ya que yo desafortunadamente a mí no me pincharon, nunca me clavaron como ese gancho, ese punzón o algo así. But bueno, ya que he mencionado a salir este tema, quiero comentar alguna cosa. Cuando yo era muy pequeño y estaba y fui de Solocumbo a Rolwalin, y donde permanecí 7 años con uno de mis tíos, el más mayor, un monje que era un monje y vivía allí. Entonces yo estaba estudiando. Antes había aprendido ya el alfabeto en Tame. Uno de un monje que estaba allí, que tenía incluso una barba muy grande, él solía esculpir en las rocas el mantras, Om Mani Padme Hum y Asamaha. Había muchas grandes rocas en el camino y la gente le pedía esculpir mantras en esas rocas. Lo hacía realmente muy bonito, y después de esculpirlas como que las pintaba de negro, y era muy bonito, de forma que así la gente veía esos mantras. Y especialmente Rinpoche ahora está señalando el mantra de Ahasasamaha, el que está aquí escrito en dice, sí, el que está escrito aquí en esta banana.
Bueno, pues este mantra de Asasamaha es muy común verlo en las rocas de Solokhumbu. Este es el mantra de las 6 clarividencias, que por el mero hecho de verlas, después de 15 días, todo el karma negativo acumulado en el pasado se purifica. Cada vez que veas ese mantra, se purifica. Todo el karma negativo pasado acumulado, pues cada vez que lo ves se purifica. Y luego también el mantra de Om Mani Padme Hum. Cada vez que tú ves Om Mani Padme Hum, se purifican el karma negativo muy pesado, los 5 karmas de retribución inmediata, lo que llamamos a veces las 5 acciones extremas, que son aquellos que si los llevas a cabo, por ejemplo, matar al padre, madre, arahat, causar que sangre el cuerpo de un Buda o provocar desunión entre la sangha, se ha llevado a cabo alguna de estas acciones por el hecho de ver Om Mani Padme Hum escrito ahí, purifica completamente todos esos karmas negativos. Los 5 karmas negativos de retribución inmediata. Y por supuesto, claro que también las 10 acciones no virtuosas se purifican, claro. Por el mero hecho de verlos, planta ya una semilla increíble de iluminación. Entonces, la gente que ve esos mantras cuando va caminando y los ve allí en las rocas, pues todos se purifican, incluso los animales se purifican así por el mero hecho de ver estos mantras esculpidos, y así sus vidas son muy significativas por ello. Entonces tienen una gran fortuna de poder verlos, porque por el mero hecho de el poder verlos, incluso solamente eso, el poder verlos, hace que sea muy valioso y planta así las semillas a la iluminación, de forma que así eres muy rico en méritos, no rico en las cosas materiales, sino rico en méritos, de forma que puedes liberarte del samsara, los océanos de sufrimiento samsárico, acumular méritos y causa así las realizaciones en el camino a la iluminación. Y así puedes llevar a todos y cada uno de los seres a la iluminación completa, Sangye, la cesación de los oscurecimientos y la completación de todas las realizaciones. Entonces aprendí del abad, pero después ya no, como me escapé varias veces, pues me escapé varias veces volviendo a casa cuando era pequeño. Cuando era pequeño, lo único que quería yo era jugar. No investigabas por qué, no investigabas los beneficios y desventajas de algo, solo quería jugar. No analizabas nada. Y por eso, como me escapaba tantas veces, mi madre, muy bondadosa, me llevó a un monasterio mucho más lejos, a Rolwalin, para que no pudiera ya escapar. Teníamos que cruzar las montañas nevadas. Una persona, teníamos que pasar por pasos muy estrechos entre la nieve, y una persona me llevaba pues a la espalda. Cada persona estábamos todos atados con cuerdas, porque era muy peligroso, ya que a veces había grandes grietas que mirabas y estaba abajo como el hielo azulado, y por debajo agua. Y claro, pues si no tenías cuidado podías caer en una de esas grietas
La persona que teníamos que tener siempre un muy buen guía para poder estar a salvo en estos caminos. Solo en una ocasión el hombre que me llevaba a cuestas se cayó solo una vez, pero solamente fue una vez. Y de repente, pues uno de los que íbamos, uno de los que venían de viaje, pues se cayó, empezó a deslizarse, pero como estábamos atados, pues se le pudo rescatar. Bueno, perdonar que me estoy alargando mucho con todo esto. Pero bueno, un día volví de Rolwalin, creo que al monasterio de Tame, para recibir enseñanzas. Entonces mi tío, el monje Gen Nawang Gendun, me llevó a sus espaldas. Yo estaba sentado, yo era muy pequeño, estaba sentado en sus espaldas. Y él llevaba también carne cocinada, creo que dice, de la casa, y las llevaba como en un recipiente de madera grande. Y él me llevaba atrás y me iba dando así un poquito de carne para comer. Me iba dando así, para que de vez en cuando me daba un poquito de carne para comer. Cuando volvíamos en esos momentos, cuando íbamos a Tame, siempre había un camino que estaba un poquito así como empinado y en una parte en la que caían muchas piedras. Había que tener mucho cuidado porque pasamos por un sitio en el que caían muchas piedras. Y siempre antes de pasar por ahí, todos antes de cruzar ese paso, teníamos que pararnos. Sí, todos descansábamos un momento, nos quitábamos como la carga que llevábamos. La gente llevaba muchísimo, se llevaba todo encima, las mantas para dormir, leña para hacer fuego, porque no es fácil encontrar leña en las montañas nevadas. Y además de eso, también pues se llevan, se aprovecha todo lo que se puede llevar para comerciar luego, para poder vender, por ejemplo, para vender en otras partes del país o de Tíbet. Es decir, que las cargas que se llevan son muy, muy pesadas. A veces se ponen en el yak. En el animal no hay caminos realmente, ¿sabes? Tú tienes que empujar, tirar del yak para que cruce esos pasos. La verdad es que allí la vida es tan dura. Entonces había un paso en la montaña que estaba así como muy empinado, y todos en ese momento teníamos que quitarnos se tenían que quitar el equipaje, se descansaba un poquito, todo el mundo bebía un poquito de este alcohol que hacen allí de la patata, y que para tener más coraje. Es como si fuera es un alcohol mucho más fuerte que el de Occidente, y se tomaba pues para mantener calor, y todos teníamos todo el mundo ahí frotándose las manos. Entonces y bueno, cuando íbamos subiendo,
por esos pasos en la montaña, oíamos un ruido muy grande y no sabíamos qué era. Y en realidad, o sea, tú oyes un ruido que en realidad un sonido y era que todo el mundo estaba recitando mantras. Es decir, la gente en esos pasos tan peligrosos, todo el mundo estaba recitando los mantras y se oía continuamente el sonido de estos mantras, especialmente Om Mani Padme Hum, aunque los Sherpas suelen recitar Om Betsaguru Pema Sidhe Hum. Entonces, cuando ya alcanzábamos un determinado nivel, pues entonces empezaban, a lo mejor veías como una piedra caía, luego caía otra, grandes piedras y a veces la gente mataba a la gente. Al menos 2 veces lo vi. Es decir, en 2 ocasiones así sucedió, pero afortunadamente no mató a nadie. Y cuando logramos pasar todo el grupo, por ese paso tan peligroso, entonces cayeron muchas piedras. No había nadie que controlara todo eso. Pero es decir, en 2 ocasiones en ese viaje pues sucedió eso, ¿no? Como que de ese derrumbamiento de piedras que era muy frecuente que muriera así alguien, pero nuestro grupo logró pasar a salvo. Quizás solo en una ocasión o sea, no solías escuchar especialmente que los Sherpas, que estaban todo el rato recitando Mani Padme Hum, pues perdieran la vida. Pero sí esto pasaba en algunos occidentales que pasaban por ahí, ¿no? Creo que dice, perdón. Es decir, sí, a los Sherpas solían pasar siempre muy protegidos. Estaban siempre a salvo, rezando de corazón pues el mantra de Padmasambhava. Pero para los occidentales no era exactamente igual. Solamente cuando... sí, es muy interesante, ¿no? Esto para los muy interesante para los occidentales que no conocen el Dharma, que no tienen ese karma, ¿no? Es decir, que los que rezaban el mantra estaban como muy protegidos. Entonces, bueno, en mi maestro, el de Rolwalin, el más anciano, el monje, como yo no... yo estaba viviendo con él, entonces en una ocasión yo tenía que estar leyendo un texto de Dharma, recitando, y entonces yo estaba ahí solo leyendo el texto de tibetano. Bueno, se pretendía que tenía que leer ese texto, pero como estaba solo, yo en realidad estaba jugando. Estaba jugando pues con un hilo, cosas así. El texto era el del Prajnaparamita, del Kanjur, que lo había tomado prestado del templo para recitar como puya en algunas casas. Y cuando yo era pequeño, pues yo escribía algunas de estas, el Prajnaparamita lo escribía con carbón, creo que dice, y la verdad hacía un desastre escribiéndolo. ¡Wow! ¡Qué karma más negativo! Que alguna vez tendré que experimentarlo. Bueno, pues el caso es que yo estaba ahí solo, y cuando él salía y me veía y veía que no estaba estudiando, entonces como que me daba una bofetada o algo así. No, me golpeaba con bambú, con una caña de bambú seco, y entonces me golpeaba con eso. Entonces estaba, o sea, me golpeaba con el bambú y entonces el bambú se rompía todo en piezas.
y era... feel much pain. no sentía, en realidad yo no sentía then, mucho daño cuando me hacía esto. One time there was Pero en una nettles ocasión growing outside the había, house, fuera de la casa había nettles, ortigas. bunch of nettles. Había Then I don't know como I don't muchas remember what I ortigas did y no wrong. me acuerdo qué es lo que hice I mal. mean, she just No me wanted acuerdo. to me. Pero entonces el caso es que algo hice So, mal y me cogió el they maestro y muy bondadosamente me cogió. Wow. to me and didn't have clothes to Yo no tenía ropa, estaba la parte del pecho estaba desnudo y entonces cogió las ortigas y empezó a frotarme el cuerpo. And you see, you are supposed to Y have bueno, se supone que tenía que haber tenido un dolor increíble cuando tocas las ortigas, te pican mucho, sting, yeah. But pero la verdad es que yo no recuerdo ese daño. No recuerdo que me produjera mucho daño, pero bueno, ni siquiera una huella de ese daño, pero el caso es que eso, que mi maestro me estuvo frotando con las ortigas, pero la verdad, por algo mal que yo había hecho, pero no recuerdo el daño. Y bueno, y luego no sé qué es lo que hice mal en esa ocasión. Y en otra ocasión estaba lloviendo y ahí estaba en el patio y tampoco recuerdo qué es lo que hice mal. Probablemente no estaba estudiando, estaba jugando y el caso es que me castigó a quedarme ahí en el patio y me como que me puso la boca en el agua del patio que estaba cayendo. Pero la verdad es que no lo recuerdo como algo tan duro o tan insoportable. No lo recuerdo sinceramente que fuera una experiencia tan mala. Extraño, pero es así. Hay un gran lama Karyu que se me ha olvidado el nombre. Creo que se está refiriendo a Drogon Sampa Gyare. Sí, un gran lama, Karyu. So said, que dijo, if the guru is called, si el guru te menosprecia o te castiga, es el mantra airado para eliminar los obstáculos y cuando el guru te regaña, eliminas así todos los obstáculos. Es como el mantra airado que elimina los obstáculos para la práctica del Dharma. Si quieres eliminar obstáculos, y también dice, si el guru te golpea, cuando el guru te golpea, eso es la iniciación. Si quieres recibir bendiciones, entonces esos golpes son la iniciación. Son las bendiciones del guru. Esto es lo que este gran maestro Karyu decía. Fue un gran yogi que logró el camino a la iluminación.
네. 그래서 Entonces, los beneficios son increíbles. Los beneficios que recibes, tantos eones de karma negativo que se purifican. Cada vez cuando el gurú te golpea, te regaña. Es increíble. Se dice en el Lamrim Chemo dice, cuando sirves al gurú, cuando sigues los consejos del gurú y demás, los karmas negativos que te hacen vagar en samsara y en los reinos inferiores, cuando experimentas algún sufrimiento físico o mental, cuando recibes algún tipo de daño, mediante ese daño, por esa experiencia de sufrimiento físico o mental, purifica ese karma negativo. Repito, cuando estás sirviendo al gurú, siguiendo los consejos del gurú y estás experimentando pues diferentes sufrimientos físicos o mentales debido en relación a ese servicio, entonces se purifican los karmas negativos que te hacen vagar en samsara, especialmente en los reinos inferiores. Es decir, ese karma negativo que hace que vagues que sufras en el samsara, se purifica cuando recibes un pequeño daño en esta vida, ya sea a nivel físico o mental, incluso el experimentar alguna pesadilla, incluso en sueños. Y esto se menciona en el Lamrim Chemo, en el Sutra del corazón de los Bhumis, o la esencia de los Bhumis, que creo que es el Sutra del Bodhisattva Siddhi Garbha. Entonces dice, es increíble. Chewa, Kawachewa. Chewa es 10 veces
100.000 es saya, 10 es saya es yewa, 10 millones es yewa. Bueno, está refiriéndose a unos eones, a un número de eones increíbles, a una duración de tiempo increíble, de estar dando vueltas en los reinos inferiores, como en los infiernos, pretas, animales, experimentando esos sufrimientos. Por ejemplo, en esta vida, cuando experimentas hambre, o algún tipo de dificultad o sufrimiento físico o mental, incluso cuando pues eso, te regaña el gurú, o alguna pesadilla o sufrimiento en los sueños, bueno, pues todo eso se purifica, todos esos karmas negativos que durante tanto tiempo, esa duración increíble de tiempo, 10 veces o millones de eones de sufrimiento en los reinos inferiores, todo ese karma negativo se purifica. Eso es cuando estás siguiendo los consejos del gurú, sirviendo y prestando servicio, sirviendo al gurú. Entonces los sufrimientos que experimentas en esa labor, aunque sea que te estén eso como regañando, se purifica tantísimo karma negativo. Por tanto, esa es una forma increíble de lograr, muy rápida para lograr realizaciones. Una forma rápida es una purificación muy poderosa y también una forma muy poderosa de acumular méritos y rápidamente poder liberarte del samsara y lograr la iluminación. Eso es así. Como por ejemplo Milarepa. Recordar la historia de Milarepa, que logró la iluminación en una vida, sino además una vida breve en esta época degenerada. Logró el estado unificado de Vajradhara. Y recordar la vida tan ardua de Milarepa, que no solamente Marpa no le dio enseñanzas durante muchos años, sino que además le hizo construir esas torres, esas casas, una de 9 pisos, otra en 3 ocasiones, y luego le hacía que la derribara y que devolviera las piedras a donde las había traído. Y si él iba a las enseñanzas, entonces si lo veía, entraba, entonces le golpeaba, le tiraba piedras para que se fuera. Y así se lo hizo varias veces. Le golpeaba, le regañaba. Wow, el sufrimiento increíble, cuando en realidad él estaba... o sea, por fuera podría parecer, cuando ves esto, decir, pobrecita, o sea, una persona muy desgraciada cuando veías eso, ¿no? Que el maestro le regañaba, le golpeaba, no le dejaba entrar en las enseñanzas, cuando en realidad lo que estaba pasando es que era una gran purificación, lo que estaba facilitándole Marpa. Ese karma negativo tan intenso que había acumulado desde el renacimiento sin principio, pues estaba mediante estos castigos, este trato que le daba Marpa, estaba purificándolo poderosamente, y así poder acumular rápidamente méritos y la forma rápida de lograr la iluminación. Eso es lo que en verdad estaba pasando. Cuando sigues al maestro, los consejos del maestro, y experimentas estas dificultades al prestar servicio al maestro o al seguir sus instrucciones, y durante tantos y tantos años, las dificultades que puedes enfrentar,
incluso a pesar de que el maestro, cuando a lo mejor el maestro pues muestre ese aspecto como de menospreciarte, de regañarte, de no apreciar lo que estás haciendo, de golpearte, aunque experimentes eso y esas dificultades durante tanto tiempo al seguir los consejos del maestro, en realidad lo que tienes que saber es que en realidad eso es la práctica son las prácticas preliminares. Es similar a cientos de miles de postraciones realizadas. Eso es lo que tienes que darte cuenta. Son como esas prácticas preliminares de 100.000 postraciones, 100.000 ofrecimientos de mandala o Varrasattva, 400.000 mantras, etcétera. Bueno, pues de hecho, al experimentar esas dificultades, al seguir los consejos del maestro, prestando servicio al maestro, esas dificultades que experimentas, en realidad es similar a esas preliminares de cientos de miles de postraciones. Es lo mismo, incluso mucho más. O esas cientos de miles de ofrecimientos de mandala o recitaciones de Varrasattva, bueno, pues todavía es más lo que acumulas al al experimentar esas dificultades, al prestar servicio, en tu labor de prestar servicio. Eso es por lo que son realmente prácticas preliminares muy poderosas. La más poderosa es complacer al Guru, complacerla sagradamente del Guru. Es lo que más complace al maestro. O sea, es la purificación más poderosa. Lo que te ayuda a acumular méritos de forma más intensa. Es la forma más rápida de librarte del samsara, la forma más rápida de lograr la iluminación. Y eso es lo que tenemos que comprender. En verdad es así. Esa es la realidad. Normalmente, por ejemplo, a veces tenemos que hacer diferentes prácticas preliminares de Varrasattva, ofrecimientos de mandala o Guru Yoga, pero en realidad cuando estás siguiendo los consejos del Guru, prestando servicio y experimentas esas dificultades, eso equivale a esas prácticas de condensa, esas prácticas preliminares de cientos de miles de postraciones, ofrecimientos de mandala, Varrasattva y demás. Son increíbles realmente los beneficios. El poder llevar a cabo los deseos y las instrucciones del maestro, ofrecer servicio. Eso no significa que necesariamente estés siempre presente con el Guru, físicamente cerca del Guru, no. Puedes estar muy lejos, pero estás siguiendo esos consejos del maestro, ofreciendo servicio de diferentes formas. Es decir, cualquiera que sea pues el servicio que estás ofreciendo. En Liberación en la palma de la mano se habla de Gompawa, el Geshe Kadampa Gompawa, que era un discípulo
del Lama Atisha, pues Gompawa siempre estaba pensando, me gustaría tener tiempo para meditar y pensar, y así dice... no, mentira, perdón. Gompawa pensaba, bueno, ya que estoy siempre meditando, debo de tener grandes realizaciones. Drontampa, el traductor de Lama Atisha, siempre estaba muy atareado traduciendo y no tenía tiempo para meditar. Y luego estaba el cocinero Amechanchu. Y luego, cuando de Amechanchu pensaba que era una monja. Bueno, el caso es que Amechanchu, que no era una monja, estaba siempre, era el cocinero. Y entonces, Lama Atisha, por sus poderes psíquicos, pudo saber lo que estaba pasando. Y entonces llamó a Gompawa, a Drontampa y al cocinero, y Lama Atisha les dijo que las realizaciones de Gompawa eran inferiores a las de los otros dos y que las realizaciones de Drontampa, de su traductor, era que estaba siempre tan atareado haciendo tantas cosas, eran superiores. Incluso el cocinero, que no tenía, que no estaba meditando, era todavía mayores sus realizaciones que las del meditador Gompawa. O sea, incluso el cocinero tenía más realizaciones que Gompawa. Es lo que Lama Atisha les explicó a los tres. Creo que es muy importante que sepas bien, conozcas bien las enseñanzas de Sutra y Tantra del Lanrim. O sea, que sepamos bien los beneficios de seguir correctamente al amigo virtuoso, tal como nos viene en las enseñanzas del Lanrim. El ofrecer los beneficios de prestar servicio y mantener una buena devoción hacia el maestro espiritual. Se habla de los 8 beneficios y las 8 desventajas. Es muy importante conocer eso. Incluso aunque el guru te regañe o siempre te esté alabando, ya sea que esté enfadado, muestre el aspecto que está enfadado contigo o... Está diciendo que, que si tú generas enfado hacia el maestro, una mente negativa, y no muestras esa, en vez de mantener una actitud humilde, suyugada, pues las desventajas que tiene realmente el tener esa mente negativa. Y cada día, cada hora, cada minuto estarías creando el peor de los karmas negativos si muestras esa mente enfadada hacia el maestro, porque es el karma negativo más grave, el de criticar al maestro en vez de ser la forma más rápida de lograr la iluminación. Entonces cada minuto, cada hora
cada segundo que mantengas esa mente de enfado o herejía hacia el maestro, ese pensamiento no devocional, entonces como ya os he hablado de las 5 acciones de retribución inmediata que puedes incluso purificarlas en esta vida, si las purificas puedes lograr la iluminación, pero si generas esa mente negativa de enfado o una mente muy negativa hacia el maestro, entonces eso te incapacita para lograr en esa vida la iluminación. Esto es lo que se menciona en los textos de Sutra y Tantra. Bueno, quizás hay otra cosa, otra pequeña historia, tema que os mencionaré al final sobre este tema. Entonces, como entonces, como os mencionaba al principio sobre generar la mente de la bodhicitta para liberar a los innumerables seres, la bodhicitta que incluye a todos y cada uno de los seres sin dejar fuera a ningún ser ni al insecto más pequeño. Los innumerables seres de los que hemos recibido toda nuestra felicidad del pasado, presente y futuro, incluyendo la iluminación. Son lo más precioso, lo más bondadoso, lo más querido para nosotros. Debo llevar, son la joya que satisfacen los deseos, tengo que llevarlos a la iluminación y tengo que hacerlo por mí mismo solo. Para eso tengo que lograr la iluminación. Y por eso con esta mente voy a escucho las enseñanzas. Empecé hablando del Lojong, en la transformación del pensamiento, en relación especialmente a las circunstancias con el coronavirus, pero en general estas enseñanzas o estas instrucciones del Lojong antes las hemos de aplicar continuamente en nuestra vida, y así nuestra vida será una vida feliz y no de sufrimiento. Hemos de utilizar todas estas circunstancias, ya sea de sufrimiento o felicidad, en el camino a la iluminación. Así no malgastamos nuestra vida. Bueno, me he extendido mucho con lo de la motivación. El último día os mencioné sobre el mensaje que al Root Institute, no sé si fue sí, mi consejo, Jane leyó este mensaje de Dios al Root Institute. Lo hice bromeando, claro. Es decir, en relación a eso, al gobierno, que el mensaje que el gobierno les pasó al Root Institute, así como a los diferentes monasterios allá en Bodh Gaya, de que alojaran a la gente que viene de fuera de India y los tuvieran en cuarentena. No sé, pero quizás aparte de su santidad el Dalai Lama, muchos grandes lamas y monasterios de Serayé, Seramé y de los monasterios Kayunima y Sakya, de muchos, es decir, muchos monasterios han hecho muchos ofrecimientos, grandes donaciones al gobierno indio para ayudar en esta situación presente.
especialmente cuando la gente pues eso, vuelve de la India, vuelve a la India desde otros países y se les ha pedido eso que por favor los alojen en los diferentes monasterios y demás, como en el Instituto Raíz, el Root Institute. Y el gobierno pues estaba preguntando a cuántos podían alojar. Pues quiero en ese mensaje que les envié mencioné algunos aspectos respecto a recordar la bondad y la importancia de servir bien a todos estos que iban a alojar durante 2 semanas para poder realmente también causar una buena impresión, dejarle una buena huella en estas personas respecto al budismo. Porque luego esas huellas abren sus mentes al Buda, Dharma y Sangha, de forma que en sus vidas futuras puedan encontrar el Dharma, sus mentes estén receptivas al Dharma. Y así que de vida en vida puedan beneficiarse, puedan beneficiarse más y más y puedan así encaminarse hacia la iluminación. Por eso es una gran oportunidad el poder servirles, el poder ayudarles y alojarles. Pero hay una cosa más que quería mencionar. Como Kyabje Khunu Lama Rinpoche, que dio el comentario elaborado del Bodhisattva Charyavatara, extenso del Bodhisattva Charyavatara, su santidad el Dalai Lama en Bodh Gaya, como su santidad suele decir. Entonces, Khunu Lama Rinpoche explicó que la gente a la que cuidamos, estas personas han muerto por nosotros. Es decir, han sido aquellos a los que prestamos servicio. Estos han sido nuestra madre en el pasado. Han muerto para ofrecernos una vida, un cuerpo, cuando han muerto por nosotros innumerables veces, solo desde el Renacimiento sin principio, solo para traernos a darnos una vida, han fallecido por nosotros innumerables veces. Entonces, también nos han protegido de los diferentes peligros cada día, nos han protegido de los cientos de peligros en nuestra vida cuando han sido nuestra madre. Han muerto por nosotros innumerables veces para proteger nuestros cuerpos. Han soportado tantas dificultades, se han sacrificado tanto para nosotros innumerables veces. Y además nos han dado educación, se han esforzado, han sufrido mucho se han esforzado mucho para que nosotros pudiéramos tener educación. Entonces, de tantas y tantas formas, siendo nuestras madres, han muerto innumerables veces por nosotros, incluso cuando no han sido nuestras madres, cuando no han sido directamente nuestra madre, nos han beneficiado de forma increíble y ayudándonos de tantas formas y de tantas formas también pues dejando sus vidas. You see,
especialmente, por ejemplo, con las verduras, ¿no? Cuando creces, los vegetales crecen tantos y tantos, hay tantos y tantos insectos. En una ocasión, en Boston, Tim, que en aquella ocasión era el que dirigía la editorial de Wisdom Publication, después de Nick, Tim fue el que le sustituyó y estuvo durante 20-25 años, mucho tiempo. Entonces, Tim nos invitó a su casa, la que estaba fuera de la ciudad, y el amigo de Tim, Bob, hizo una ensalada con las verduras que habían crecido en su huerta. Y bueno, el caso es que en mi ensalada de repente vi como unos gusanos muy pequeñitos, insectos chiquititos, que yo iba quitando para no comerlos. Y el amigo de Tim decía, wow, qué deliciosa está esta ensalada. Disfrutaba mucho de la ensalada. Y en una ocasión en la que Tim fue a la cocina, le pedí a Roger que sacara mi ensalada y la pusiera afuera, en la huerta. Porque si no miras bien, o sea, tienes que mirar bien, porque es muy fácil que se queden insectos en las hojas. Y entonces es preferible, pues eso, dejar a los insectos fuera. Pero bueno, a lo que se está refiriendo Rinpoche es que normalmente para que se matan muchos, se tienen que fumigar las verduras, se matan muchos insectos para tener las verduras libres de insectos. O incluso en el agua, también cuando a lo mejor cocinamos algunas verduras, pues si no las hemos limpiado bien, pues se hierven y matan a muchos organismos. O por ejemplo en el arroz, ni qué decir, ¿no? Por ejemplo en Nepal, que es un trabajo tan arduo el recolectar el arroz. Y sembrar y recolectar el arroz. Y todo ese proceso son muchísimos los insectos y gusanos que pierden la vida. Y por supuesto la gente que trabaja, hace todo este servicio y que tienen que matar a todos estos insectos al fumigar con las diferentes sustancias para que podamos comer. Entonces, y luego pues tomamos estos alimentos, este arroz, por ejemplo, solo para nuestra felicidad. Pues claro que no podemos comer pensando solo en nuestra felicidad, sin pensar en los innumerables seres que han muerto, por ejemplo, para que ese arroz llegue a mi mesa. ¿Cómo puedes comer sin pensar en causar felicidad? Sin pensar, sin hacer que tu vida sea de beneficio para los demás, sin pensar en los demás, solo pensando en ti. Tú, que eres un solo ser, ¿cómo puedes hacer eso y olvidar a todos los demás que han sufrido tanto para que eso llegue a ti? Innumerables seres han sufrido incluso por un grano de arroz. Por eso, y tantos han muerto por eso. Si en esta ocasión pues uno enferma y muere ayudando a los demás,
es una vez solo, mientras que los otros han muerto innumerables veces por ti. Well, you see. So the one thing at the end. Okay. Now dígame. Pregunta que cuánto tiempo le queda. Okay. So, el Lojong, las enseñanzas de la transformación del pensamiento, nos habla de cómo utilizar el sufrimiento en el camino a la iluminación y cómo utilizar la felicidad en el camino a la iluminación. En el Lojong nos habla de la bodhicitta convencional. No sé exactamente bien cuál es el significado convencional. Es decir, nos habla de la bodhicitta convencional y la bodhicitta absoluta o la bodhicitta para la verdad de... A ver. Sí, la verdad para la mente oscurecida. Entonces, cuando un ser o no ser te daña, es decir, cuando quiera que recibas daño, ya sea de un ser vivo o de otro o de cualquier organismo, si tu mente está adiestrada, habituada y si te habitúas en contemplar todos esos sufrimientos, entonces incluso pequeñas condiciones te provocan gran daño en tu mente. Es decir, que depende cómo te familiarices. Si te centras solamente en el daño, pues incluso pequeñas condiciones adversas te causan gran daño. Entonces, depende de cómo habitúes tu mente, vas a experimentar sufrimiento o felicidad. Dependiendo de cómo adiestres tu mente, vas a experimentar felicidad o sufrimiento. Si lo contemplas como favorable, como feliz, si te vas adiestrando en ello, entonces experimentarás felicidad, pero si lo contemplas solo y lo consideras como sufrimiento, eso es lo que vas a experimentar. Todo va a depender de cómo te habitúes, de cómo te adiestres tu mente en esas experiencias. Y así, cualquier cosa que se te aparezca, en todo lo que se aparezca de los diferentes sentidos, cualquier cosa que se te aparezca te puede traer una gran infelicidad. Si te has habituado a contemplarlo como negativo, no vas a experimentar felicidad. Incluso te vas a enfadar con el canto de los pájaros o con cualquier pequeña cosa, te va a servir de motivo para enfadarte. O si ladran los perros, también te enfadas. Hace mucho tiempo en Laudo estaba Ron, un americano muy grande, que luego se hizo monje en Trulsi Rinpoche y que gastó mucho dinero en su camino desde Katmandú a Solokhumbu. A ver. No tenía... No, creo que no tenía, perdónalo, el dinero no. No tenía mucho dinero y entonces yo hice muchas pullas de Drukchuma cada día. El Lama dijo de hacer estas pullas de Drukchuma cada día y entonces las tormas de Drukchuma las dejábamos en la cocina
Y este hombre, que ya os digo no tenía mucho dinero, pues con estas tormas que ya ofrecidas, él hacía como pequeños bollos de pan. Y, a ver, y me las daba a mí, creo que dice. Entonces el primer Geshe, a ver, sí, el Geshe de Tustentasi de Lowa, que hizo un retiro de 3 años del mandala de Eruca, del mandala del cuerpo de Eruca en Parpin. Antes de eso, pues él ofreció esto a Geshe-la, y Geshe-la lo comió, pero Geshe-la no solía comer comida sherpa. Y es decir, él nunca comía patatas, él lo consideraba como si fuera comida negra, creo que dice. Entonces, pues le daba estos bollitos de pan y se los comía. Y en una ocasión puso su tienda en la cueva del laudo, por arriba encima, y había una luz dentro. Y dentro de... a ver. Ya, no, creo que tenía como una especie de panel solar, algo que nadie tenía allí, luz, ¿no? Pero él ponía algo por la noche, y por la noche podía luego ver, y se veía dentro de la tienda esa luz. Perdonad que va muy rápido y algunas cosas se me escapan. Bueno, el caso es que él ponía esto... así, tenía tenía esto, y luego también por la noche, como dormía en un saco y al moverse en el saco hacía ruido, y entonces los perros al oírlo ladraban muy cerca de donde él dormía. Y cada vez que él se movía en el saco, ladraban los perros, y él se enfadaba mucho, y le vino el pensamiento de matar a los perros. Entonces mi hermana, ahí en Laudo, él le dijo a mi hermana esto, entonces le puso la caca, a ver, está diciendo algo que no entiendo, a ver. Bueno, el caso es que se quejó a mi hermana de lo de los perros, y mi hermana pues hizo algo para intentar alejar a los perros de la casa. Pero vamos, los perros no se iban. Y el caso es que esta persona pues fue cambiándose de diferentes sitios para que no le molestaran los perros. Pero lo pone como ejemplo de que estaba siempre como enfadándose, ¿no? Entonces, es decir, cuando hay algo que te perturba tanto, como por ejemplo el ladrido de los perros o el sonido o cualquier pequeña cosa, si te has familiarizado con eso y te permites que eso te agite tanto, pues claro que no vas a ser, no estás tranquilo, no sientes felicidad, cualquier cosa te perturba. Y porque no has aprendido a adiestrar bien tu mente, no sabes cómo habituar bien tu mente en lo positivo. Entonces siempre como echas la culpa fuera, y surge ese enfado, un enfado increíble surge. Y entonces hace que te sientes muy mal, muy infeliz durante el día tantas veces, porque no has sabido adiestrar tu mente. Entonces solo ves lo negativo y te enfadas. Padampa Sangye, creo que era Padampa Sangye, me parece que lo he dicho. A ver. Bueno, parece ser que tiene que acabar ya, entonces ya nos hablará mañana o la próxima vida ya nos hablará de esto que iba a decir de Padampa Sangye.
Debido a los métodos pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos, los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que la bodhicitta que ha sido generada, que pueda ser generada la bodhicitta, que es la fuente de éxito y felicidad hasta la iluminación para nosotros y para los demás, que pueda ser generada en nuestro corazón y en el de todos los seres, y que la que haya sido generada, pues que incremente. Bueno, había más dedicaciones de Rinpoche, las habituales, pero se ha interrumpido con las de los monjes ahora. Que no sé lo que están recitando, a ver. Ahora sí, ahora recitan la de que podamos alcanzar el estado de Buda para poder conducir a todos los seres a ese estado. Esta es la dedicación de la bodhicitta. Esta es la alabanza y mantra de Tsongkhapa.